Tertuliano fue un padre, un patriarca. Así se le llaman a aquellas personas que después que la iglesia comienza, aquellos que formaron lo que nosotros hoy profesamos como nuestra fe. Tertuliano dijo: mátennos, tortúrennos, condénennos, muélannos hasta convertirnos en polvo. Mientras más nos corten, más crecemos, porque la semilla de la iglesia es la sangre de los cristianos. Kill us, torture us, condemn us, grind us to dust. The more you mow us down, the more we grow. For the seed of the church is the blood of the Christians. Tertuliano escribió estas palabras al final del segundo siglo. La persecución en contra de la iglesia había crecido. Estaba llegando a su apogeo, a su momento más horrible. Y este hombre, que era oriundo del norte de África, escribió estas palabras. Pero ¿saben algo? En vez de que la iglesia fuese eliminada o debilitada, la persecución lo que hizo y lo que causó fue que la iglesia creciera. La vez pasada nosotros vimos la horrible muerte de Esteban. ¿Recuerdan? Si nos estás visitando, estamos estudiando el libro de los Hechos y la vez pasada vimos el asesinato de este hombre, de Esteban, quien se convierte en el primer mártir de la iglesia cristiana. Él es apedreado y es asesinado por un grupo de hombres que están defendiendo su fe, que están defendiendo sus costumbres religiosas más que nada, y se ven amenazados por el mensaje que predicaba este Esteban. Pero este mensaje es mucho más que palabras. Este mensaje es una identificación con una persona, y es con la persona de Jesús, el Cristo. Y aunque Esteban es a quien lo llevan a juicio, quien estaba siendo juzgado ese día era Jesús. Y por eso la semana pasada nos hicimos una pregunta, yo se las hice y me la hice a mí también. ¿Somos culpables de ser cristianos? Si nos llevaran a un juicio a nosotros, ¿encontraríamos que somos culpables de ser cristianos? Y a mí me parece pienso que yo creo que todos fuimos motivados a pensar que responderíamos que sí. ¿Verdad? Sí, nos identificamos con la persona de Cristo, somos cristianos. Pero a Esteban, esa identificación le costó la vida. Y hoy vamos a ver que esa identificación con la persona de Jesús va a desatar una horrible persecución en contra de la iglesia. Y que estos nuevos creyentes de los cuales hemos venido hablando van a enfrentar situaciones de vida o muerte. Las decisiones que ellos toman van a definir si viven o si no viven. Van a definir si estos cristianos son verdaderos cristianos o no. Y como hemos venido también estudiando, cuando estudiemos este pasaje, vamos a ver otros detallitos que Lucas nos está dando acerca de lo que es la verdadera iglesia. Así que vayan conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 8, los versos del 1 al 8, lo vamos a leer en dos partes. Y yo voy a proyectar las lecturas en la pantalla, en la NTV, la nueva traducción viviente. Así que el capítulo 8 del libro de los Hechos, los primeros 3 versos dicen de la siguiente manera: esta es la palabra de Dios. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución
que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Y con gran profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. La iglesia cristiana cuenta dentro de sus héroes a un hombre llamado Pablo, el apóstol. Pablo escribió 13 de los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Son cartas. Pero cuando vemos a este hombre por primera vez, lo conocemos con su nombre hebreo, Saulo. Y lo que leemos de él es difícil de cuadrarlo con el apóstol Pablo luego. Y miren, mis queridos, en un sentido, escúchame bien, en un sentido, esto que estamos viendo de este hombre, y vamos a ver ahora, o sea, este comienzo donde Saulo persigue a los cristianos con la intención de exterminarlos, y persigue a la iglesia con la intención de exterminarla, y luego es el instrumento principal que Dios usa para la expansión de la iglesia. Miren, eso es precisamente la manera que Dios obra contigo y conmigo. Somos tan pecadores y tan culpables como Saulo, y tan perdonados y tan potencializados para servir al Señor como Pablo. Quizás ninguno de nosotros se atrevería a identificarse con Saulo, el perseguidor. Y yo creo que ninguno tampoco se atreve a compararse con Pablo, el apóstol. El primero es repugnante, ¿verdad que sí? Es un hombre despreciable. El segundo es un modelo inalcanzable para la mayoría de nosotros. Pero todos somos pecadores destituidos de la gracia de Dios hasta que somos alcanzados por su misericordia y por su gracia. Y entonces nos convertimos, igual que Pablo, en instrumentos en sus manos. Y les vuelvo a repetir la frase: somos tan pecadores y tan culpables como Saulo, y tan perdonados y tan potencializados como Pablo. Adelantándonos un poquito, vamos a ver algo de este hombre en las próximas semanas y nos vamos a dar cuenta que Dios está en control de todos los asuntos. Dios está en control de todo lo que nosotros vamos a decir de este pasaje. En todo lo que está sucediendo en tu vida, Dios está en control, aunque tú no lo veas inmediatamente. Dios sabía de la manera en que Saulo participaría y quizás hasta causaría la muerte de Esteban, aunque Saulo no tiró ni una sola piedra. Y Dios también sabía de la manera que lo iba a usar para predicar el evangelio por todas partes del imperio norte, del imperio romano. Dios también sabe quién tú eres en el día de hoy. Dios sabe lo que tú has hecho. Él conoce tu pasado. Él sabe lo que encierran los capítulos de tu vida que ya han sido escritos. Él sabe lo que tú eres ahora también. Y sabe lo que puedes ser en las manos de Dios. Tú puedes convertirte de un Saulo a un Pablo. Miren, lo que vamos a leer y acabamos de leer en estos primeros versos, para mí es escalofriante. No solo por lo que sucede inmediatamente en los versos que leímos, sino porque esta persecución se desató de tal manera y se desató en contra de toda la iglesia, que por los próximos 200 años, 300 años, de una manera u otra, el ser cristiano era correr tu vida, en poner tu vida en peligro.
Lo que se desata en contra de la iglesia es una horrible persecución. Y nosotros cantamos hace unos momentos atrás y le pedimos al Señor que nos purificara. Y una de las cosas que yo quiero que usted entienda en el día de hoy, que la persecución purifica a la iglesia. Define quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no. Miren, ya esta iglesia había sufrido oposición. Ya Pedro y Juan habían sido encarcelados 2 veces y la segunda vez habían sido azotados. Pero ahora se desata otro nivel y Esteban es arrestado y Esteban es apedreado y asesinado por su fe. Y entonces esta persecución ahora, en vez de ser en contra de una persona o de 2 personas, en vez de ser en contra de Esteban o en contra de Pedro y Juan, ahora es en contra de toda la iglesia. Entonces, al leer estos versos que leímos, 3 versículos, uno puede preguntarse, pero ¿y qué quiere decir esto? ¿Una persecución? Esto sucedió hace 2000 años atrás. What's the big deal, pastor? ¿Cuál es el asunto grande? ¿Qué es lo que es tan espectacular de esto? Pues yo quiero que tú te imagines algo conmigo. Imagínate que tú estás reunido en tu casa con tu esposa, tus 2 niños, algunos amistades de tuyos están allí contigo. Son creyentes, cristianos nuevos que viven cerca de ti en Jerusalén. Ustedes se reúnen todas las semanas. Cantan juntos, estudian juntos, aprenden juntos, comen juntos. Y cuando comen se recuerdan las palabras de Jesús, que les mandó a sus creyentes, ¿verdad? A los cristianos, que comieran juntos y que conmemoraran su muerte y su resurrección. Así que es agradable estar con tus amigos en tu casa. Y de pronto tocan a la puerta, pero no tocan. Golpean la puerta. Y se oye un grito: abran la puerta o la tumbamos. Tú te aterrorizas. Abran la puerta o la tumbamos. Tú vas hacia la puerta, pero antes de abrirla te volteas hacia tu familia y le dices que se vayan para atrás de la casa. Tus niños se acurrucan, ¿verdad? Se aprietan a su mamá. Tus amistades también van hacia atrás. ¡Abran la puerta! Tú vas, la abres un poquito, alguien la empuja, caes al suelo y se pone sobre ti un hombre y te dice: ¿eres tú un cristiano? ¿Tú confiesas a este Jesús que quiso destruir nuestro templo? Y antes de que tú respondas, ese hombre te mira otra vez y te dice: ¿eres tú un cristiano? Y te agarra por la túnica, por el cuello, te levanta a la fuerza. Y tú ves en sus ojos odio, tú ves en sus ojos enojo, y tú lo reconoces. Es Saulo. Y recuerdas que él estuvo allí cuando apedrearon a Esteban. Y recuerdas el sonido de las piedras cuando chocaban con el cuerpo de tu amigo. Enojado, tú le quitas las manos a ese hombre de tu cuello y tú alzas tu rostro y tú le dices: sí, sí, yo soy un cristiano. Y este Saulo grita: llévenselo y agarren a su esposa también y llévensela. Y él dice: no,
a mi esposa no. Y tus niños empiezan a gritar, mami, papi, ¿qué pasa? Y te arrastran y te sacan y te marchan por todas las calles de tu ciudad. Y tú escuchas a tus hijos gritando, mami, papi. Cuando leas ese versículo otra vez, piensa lo que verdaderamente quería decir. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Esas pocas palabras dicen mucho, ¿verdad? ¿Qué de tu casa? ¿Qué de tus hijos? Pablo mismo, escribiendo mucho más luego y hablando de esos días, dice que muchas personas murieron en esos asaltos que él hacía. Mis queridos, no minimicemos nunca lo que les costó a muchos de estos cristianos el identificarse con la persona de Jesucristo. Porque eso es lo que hace la persecución. Define si somos verdaderos cristianos o no. La persecución definía a esta gente. O eran parte de la iglesia, o seguían a Jesús, o profesaban que Jesús era el Mesías, o no. Y si lo admitían, se exponían a una horrible consecuencia. Y por haberse definido así como creyente, dice el versículo 2, que toda la iglesia en Jerusalén, excepto los apóstoles, fueron dispersados por toda Judea y por toda Samaria. Perdieron sus casas, se convirtieron en inmigrantes, en refugiados, en seres humanos pidiendo asilo donde quiera que llegaban. Imagínate, usa tu imaginación, gente huyendo de noche, con una bolsita sobre su hombro, porque eso es lo único que pueden llevar. Sus casas se quedaron atrás. Algunos de ellos perdieron sus hijos, perdieron su familia, perdieron todo lo que ellos poseían por decir, Jesús es el Señor. Imagínate esa escena. Y por eso, mis queridos, y aquí un paréntesis, cuando tú veas a tus compatriotas o a otros arriesgando sus vidas para entrar en este país, legal o ilegalmente, pongamos a un lado nuestra opinión o nuestra posición política y consideremos en vez al ser humano que está corriendo peligro, a las familias que han sido separadas, a los miles que no llegaron y cuyos huesos abonan inútilmente el desierto al sur de nuestro país y al norte de México. Olvídate por un momentito de tu afiliación política o tu posición personal y considera lo que es un refugiado, un exiliado, uno que sale desesperado porque o no tiene alternativa o porque cree que esa es la única. Y pensando en esto, quizás parece trivial, yo diría, o quizás un insulto a estos mártires, que yo vuelva a hacerte la pregunta que nos hicimos la semana pasada. ¿Te identificas? ¿Te identificas con la persona de Jesucristo? ¿Te identificas no con una religión, no con una iglesia, no con una creencia, no con una tradición, sino con una persona? ¿Y entiendes que identificarte con esa persona puede que te cause persecución? ¿Qué o cuál persecución sufrimos nosotros hoy día, aquí en este país,
en esta ciudad? ¿Hay alguien derrumbando nuestras puertas? ¿Hay alguien llevando preso a nuestros hermanos? ¿Hay alguien poniendo a muerte a alguno de nuestros compañeros? ¿Qué tanto estamos dispuestos a darle a Dios por llamarnos cristianos? ¿Qué estamos dispuestos a perder? Mira, permíteme advertirte que la persecución en contra de nosotros como cristianos, y la semana pasada hablamos específicamente de nosotros como cristianos evangélicos, es fuerte y que va a empeorar. Te aseguro que es así. No porque yo soy profeta, sino porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y muchas tristezas y mucha aflicción, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y nosotros citamos esas palabras como una gran promesa. Pero eso sucedió la noche que Jesús fue entregado. Y todos esos hombres que estaban ahí con él lo abandonaron, lo dejaron. Pero Jesús sabía que iban a volver, que iban a confesarle a él como el Mesías en público otra vez. Pero ¿sabes algo? Todos ellos murieron trágicamente y murieron por confesar que Jesús era el Mesías. Dijimos la semana pasada que no está de moda ser evangélico hoy día, ¿verdad? Nuestro estilo de vida no está de moda. Las exigencias que hace la palabra de Dios a nuestra cultura y a nuestra sociedad no están de moda. Y tú decir que estás de acuerdo con esas exigencias te pone a ti fuera de moda. Hoy quizás será un asunto de si estamos de moda o no. Pero mañana puede ser que alguien tumbe tu puerta y te haga la pregunta que le hizo Saulo a esos cristianos. ¿Eres tú un cristiano? ¿Confiesas que Jesús es el Mesías? Piénsalo. El verso 2 que leímos dice que estos cristianos fueron dispersados por toda Judea y por toda Samaria. La palabra en el idioma original de la cual nosotros derivamos la palabra diáspora. Y la palabra diáspora se deriva de la palabra en griego para semilla. Piénsenlo. Así que un diáspora es sembrar. Y me acuerda las palabras de Tertuliano, ¿se acuerdan? La semilla de la iglesia es la sangre de sus cristianos. ¿Y cuál iba a ser la reacción de estos cristianos al ser perseguidos de esta manera? Vamos a leer lo que sucede. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Y muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos y cojos fueron sanados. Y así que hubo mucha alegría en esa ciudad. A mí me sorprende las primeras palabras que leímos. Así que. La Reina Valera dice pero. La NBI o la NIV no tienen esta frase, tristemente en mi opinión. Porque estas palabras son una traducción de una palabra idiomática, una frase idiomática en el original, que quiere decir algo como sin embargo.
es la manera de unir dos pensamientos, pero decirle al lector lo que vamos a ver ahora no es relacionado a, pero diferente a lo que tú acabas de escuchar. Así que, ¿qué es lo que dice el versículo otra vez? Así que los que se esparcieron, o los creyentes que se esparcieron, predicaban las buenas noticias acerca de Jesús a donde quiera que iban. Sin embargo, a pesar de... Digo, espérate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Así que? ¿Cómo que así que? Estaban siendo perseguidos, estaban siendo arrestados, estaban siendo matados algunos de ellos. ¿Cómo que así que? Come on, Lucas, dame otra frase, dime algo. No les llama la atención. Soy yo nada más que veo eso y digo, espérate. No se estaban tratando de establecer en su nuevo sitio a donde habían llegado. ¿No estaban trabajando 2 y 3 y 4 turnos para tratar de empatar? Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que hicieron lo mismo que hicimos la mayoría de nosotros cuando llegamos aquí. Algunos que llegamos como inmigrantes, otros como exiliados. Hemos tenido que sacrificarnos. Hemos vivido arrimados a una amistad o a un pariente hasta que nos podamos establecer. Esa es la vida del inmigrante, ¿verdad? Pero Lucas nos dice que así que, sin embargo, a pesar de ellos predicaban el mensaje del evangelio a donde quiera que llegaban. Aleluya. Y a mí me da vergüenza leer eso. También siento orgullo de que soy hoy miembro de la misma iglesia, porque hay una sola iglesia. Pero me da vergüenza. Vergüenza de que yo no comparta con todos, donde quiera que yo vaya, las buenas nuevas de salvación. Me da vergüenza de que me sienta incómodo a veces aquí en nuestro edificio, porque hace calor o hace frío, o no me puedo sentar en mi silla favorita, o me interrumpen, o mil y otras cosas que parecen ser importantes, cuando en sí no tienen ninguna comparación con los sufrimientos de estos primeros creyentes. Me da vergüenza. Yo tengo mi casa a donde ir después que salgamos de aquí. Yo tengo un carro relativamente nuevo en el cual ir a mi casa. Tengo la nevera medio llena de comida que podemos calentar. O podemos cocinar. O tengo dinero para ir al supermercado y comprar, o aún para ir a un restaurante, ahora que están casi todos abiertos, ¿verdad? Y sentarme con mi familia, mi esposa y mi hijo y comer. Nadie está rompiendo mi puerta para demandarme, para mirarme a los ojos y decirme, ¿eres tú un cristiano? Nadie me está obligando a tomar una decisión de vida o muerte. Pero ¿saben algo, mis queridos? Estos cristianos tenían que decidir. Porque la persecución nos obliga a tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer. Estos nuevos creyentes, estos exiliados, estos inmigrantes, estos despreciados, estos amenazados, estos perseguidos, decidieron, di conmigo, decidieron predicar el evangelio, la buena noticia de salvación a donde quiera que llegaran. Tomaron una decisión y su dispersión se convirtió en siembra. Sí, su dispersión se convirtió
en una semilla de la cual hasta el día de hoy estamos cosechando frutos. Piénsalo. En este pasaje que leímos, Lucas nos menciona a Felipe. Felipe es otro de esos 7 hombres, ¿se acuerdan? Escogieron a 7 hombres para administrar la distribución de los bienes, dinero y comida a las viudas. De esos 7 sabemos de 2. Esteban fue apedreado por su fe. Y ahora vamos a ver a Felipe, que es un inmigrante exiliado, que está predicando en las ciudades de Samaria. Yo te pregunto, ¿nos identificamos con Esteban y con Felipe? ¿Te identificas con estos hombres? Con Esteban yo creo que no. Ninguno de nosotros quiere identificarse con Esteban. Quizás con Felipe es un poquito más fácil porque somos inmigrantes como él. Él era un hombre bilingüe, era un judío que hablaba griego. Él era bicultural, así como la mayoría de ustedes. Había nacido fuera de Jerusalén o de Israel y había regresado a su país, aunque no era su país de nacimiento, pero ahora había sido ¿qué? Si ICE got a hold of him and sent him out. Es como si inmigración lo agarró y lo sacó. Igual que tú, igual que yo, somos inmigrantes aquí. Pero nosotros tenemos que decidir hoy si nuestra identificación con Esteban o con Felipe, especialmente con Felipe, es más allá de lo que tenemos en común. Porque ¿qué nos exige Dios? What's God asking from us? ¿Qué nos exige Dios? ¿Qué nos pide si es que queremos identificarnos más cercamente a este hombre? ¿Exigiría nuestro sufrimiento? ¿Exigiría exilio de parte nuestra? ¿Exigiría que perdiéramos nuestras casas y nuestros bienes? La persecución nos obliga a tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer. Esta bella y pequeña iglesia está en Norte Macedonia, es un área que ahora es un país, norte de Grecia. Esta iglesia se llama la iglesia de los 40 mártires. ¿Quiénes fueron estos 40 mártires? Eran soldados romanos de una legión romana famosa, la 12ª legión. Una legión que se llamaba la fulminata, o sea, la de los rayos o la del rayo. Y en una ocasión, como en el año 320, por ahí el emperador Liciano, que era el emperador del oeste, estaba Constantino en el lado este, ordenó que todos los soldados del imperio romano tenían que adorar a su propio Dios, al Dios de él, del emperador, Dios pagano. 40 de sus soldados de esta legión dijeron no. Nosotros solamente adoramos a Jesús. El comandante de la legión, un hombre que se llamaba Licio, decidió hacer un ejemplo de ellos y ordenó que fuesen desnudados y dejados toda la noche sobre el hielo en un lago congelado al lado de una ciudad que se llama Sebaste, en lo que es, o Sebastek, en lo que es hoy día Turquía. El emperador a través de Licio les mandó y les dijo: renuncien a su Dios y les libraré de la muerte. Y ni uno de ellos aceptó la oferta. En un museo en Berlín está esta obra en marfil. 40 hombres tratando de mantenerse caliente en un invierno sobre un lago congelado. A través de toda esa noche esos hombres cantaron himnos, abrazados. En la orilla
del lago Licio, mandó que se pusieran unos grandes tanques de agua y se calentaran. Y les gritaba a los soldados: vengan y caliéntense aquí. Nieguen a ese Jesús y salven sus vidas. Y otra obra de arte bien común en las iglesias griegas ortodoxas son estos 40 hombres. Y yo quiero que usted mire a la mano, será a su derecha, ¿verdad? O izquierda de ustedes. Noten que hay alguien que está entrando en un cuarto. ¿Lo ven ahí? Porque uno de ellos no aguantó. Y se fue a hundirse, a zambullirse, a bautizarse en el agua caliente. La tradición, la historia dice que cuando ese hombre se metió en el agua caliente, su cuerpo recibió un shock tan grande que murió. Pero el que estaba calentando esa agua fue tan conmovido por los 39 que se quitó su ropa, se desnudó y marchó hacia donde estaban los otros 39 y se unió a ellos para que hubiesen 40 mártires. La mañana encontró 40 hombres congelados. Sus cuerpos fueron quemados y echaron sus cenizas a un río. El testimonio de 39 conmovió a uno. Y yo diría que el testimonio de estos primeros creyentes de los cuales nosotros hemos hablado hoy, e incluyendo estos 40, nos debe conmover a nosotros también. Pero la pregunta es, ¿nos conmueve hasta el punto que estaríamos dispuestos de tomar decisiones iguales a las de ellos? ¿O nos conmueve a la admiración, a la... ¡Wow! ¿Verdad? Nos debe conmover a responder a la pregunta: ¿te identificas con la persona de Jesucristo? Recuerda, la persecución define si tú eres un verdadero cristiano o no. Y la persecución te va a obligar a tomar decisiones sobre lo que tú vas a hacer. Tarde o temprano, mis queridos, vamos a tener que definirnos. Y va a ser muy diferente la persecución a la oposición que estamos experimentando en el día de hoy. Y cuando llegue ese momento, tú tendrás que decidir qué vas a hacer. O te unes o te das por vencido. Miren, yo termino. Ustedes saben que cuando los pastores dicen voy a terminar, ahí es que arrancan, pero les prometo. Porque miren, yo sé que esto ha sido un poquito pesado quizás. Yo sé que todos estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas. Algunos mucho más que otros. Yo lo sé. Yo sé que algunos de ustedes tienen que buscar el diario vivir mañana. Tienen necesidades. Tienen una lucha con una enfermedad. Tienen situaciones difíciles, yo lo sé. Y ahora yo me atrevo aquí como pastor a decirle, tienes que decidir. Parece fácil para un pastor pararse aquí al frente, un predicador, y ¡tienes! Pero yo me hago las mismas demandas. Yo tengo que definir si me voy a identificar o no con la persona de Jesucristo. Tú y yo tenemos. Y a veces yo quisiera hacer lo que hizo aquel soldado, que dejó el frío
que a la víspera de la muerte dijo, yo no aguanto más, y se fue para meterse en un baño de agua caliente. Pero el llamado de Dios no me deja. El llamado de Dios no te debe dejar a ti tampoco hacer eso. Tú tienes que definirte en el día de hoy que eres un verdadero cristiano a pesar de cualquier persecución que venga en contra de ti. Y la persecución es inevitable. Yo quiero orar contigo en el día de hoy para terminar, para que Dios nos dé valor. Que Dios ponga espinazo en nuestra voluntad. Para que cuando lleguen las que van a tocar, los que van a golpear a tu puerta, tú estés dispuesto a decir sí, sí, yo soy un cristiano. Vamos a orar. Señor, todos los creyentes que habían sido esparcidos predicaban acerca de Jesús a donde quiera que iban. Señor, ayúdanos a nosotros. Ayúdanos, danos valor, danos valentía, danos fuerza de voluntad para decir hoy y en cualquier momento, sí, sí, yo me identifico con la persona de Jesús. Eterno Dios, gracias por estos hombres y mujeres en nuestro pasado, que lo dieron todo, incluyendo su vida, por ser llamados cristianos. Y te ruego que nosotros, Señor, a quienes tú no nos estás pidiendo casi nada, que nos ayudes, porque la advertencia es clara, Señor. Vendrán días difíciles. Se nos va a demandar que definamos si somos verdaderos cristianos o no. Y yo te ruego que cuando llegue ese día nosotros miremos a nuestro enemigo a los ojos y con orgullo y con valor le digamos, sí, sí, yo me identifico con la persona de Jesús. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.